esta mañana nos enlazamos vía telefónica con el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, maestro Neri Ruiz Arvizo, a quien tenemos en la línea. ¿Cómo está, maestro? Buenos días. Buenos días, Nidia. Un gusto saludarlo a usted y a todos sus radioescuchas en Sonora. Gracias. Ya iniciamos el 22, o ya iniciaron el 22 las precampañas a diputaciones locales y ayuntamientos. Así es, fíjese, el plazo señalado por la ley y el calendario electoral es de este 22 de enero al 10 de febrero, son 20 días de precampañas para los partidos políticos. Y aquí es importante señalarles que pues depende de la vida interna de los partidos políticos y lo que han definido en sus métodos de precampañas, cómo es que van a llevar a cabo esas actividades, pero se trata esencialmente de actividades al interior de su partido, en donde dos personas o más van a buscar ser el candidato o candidata a una diputación o a un ayuntamiento. Entonces, eso es importante y pues decirle a los partidos políticos que deberán de circunscribirse a lo que señala la ley, especialmente los plazos, y que no pueden exceder esos plazos, pero tampoco deben de exceder lo que la ley les permite, y esto es esencialmente el que no pueden pedir el voto ciudadano, porque todavía no están en esa época, se toca la campaña, y lo otro es pues ser respetuoso de los topes que se les pusieron para pre-campaña, pero entonces cuidando eso, el decirle que ese es el primer plazo que tenemos ahorita. Pero también, Iria, si me permites, este mismo plazo del 22 de enero al 10 de febrero es el plazo en que los candidatos o candidatas independientes van a ir a buscar el apoyo de la ciudadanía, van a irles a solicitar sus datos para que puedan apoyar a esos candidatos independientes y reúnan el número de 3% del listado nominal, es decir, cada municipio, cada candidato independiente buscará un número de apoyos ciudadanos. Y te pongo un ejemplo, tenemos casos como el de Magdalena, que requiere 771 firmas de apoyo, en el caso de Santana 379, caso de Hermosillo 19,969, la Cosaria García 306, etcétera. Ese plazo también es el mismo que de las precampañas, pero para candidatos independientes se trata del apoyo ciudadano. Que en este caso, que en este caso ya el IE aprobó 3 aspirantes a candidaturas independientes de manera reciente, con ello ya suman 9, ¿es correcto? Así es, mire, fíjese que tenemos 9 aspiratos a candidatos independientes, y si me permite son en Nacosari, Cajeme, Magdalena, 2 en Santana, en Nogales, Hermosillo, Chojoa y Baco. Esos son los que hemos aprobado, y decirte que hay 5 personas más que fueron requeridas para presentar información, y que en el caso de que lo presenten en el transcurso del día de hoy y mañana, estaríamos sesionando a la brevedad nosotros para aprobarlos en su caso o para rechazarlos en su caso. Okay. ¿Qué pasa qué pasaría, qué podría ocurrir si en este periodo en el que estamos ahorita, maestro Neri, alguien llama o pide el voto? Podría ser denunciado, y qué consecuencias puede tener eso si afecta la contienda o trasciende al mismo proceso interno. Se le podría negar el registrársele como candidato en su caso. Sí, maestro, lo estamos escuchando muy lejos, no sé si podría por favor acercarse tantito al teléfono para poder escuchar. Adelante, ahora sí lo escuchamos, gracias. ¿Sí me escucha? Sí, muy bien. Digo que en el caso de que incurran en esas irregularidades y sean sancionados o sean denunciados, podría tener como consecuencia en un extremo el hecho de negársele el registro como candidato. Entonces, sí tiene consecuencias graves, por eso la importancia de recalcarles. En precampañas es cuando esas personas buscan ser los candidatos, y una vez que ya son los candidatos, entonces compiten contra otros candidatos o candidatas de partidos políticos por un cargo público. Ahí es cuando se pide el voto en la campaña, no actualmente. Muy bien, y entre el 10 de febrero, que es cuando culminan el periodo de precampañas, y el 31 de marzo, que es cuando ya sería el registro de candidaturas a diputaciones locales y ayuntamientos, ¿qué pasa o qué actividades realiza el IE? Se trata de algo que denominamos intercampaña, y ahí existe una restricción para las actividades públicas que puedan hacer quienes ya vayan a ser registrados como candidatos o candidatas. Y esto es importante, como lo mencionaba Nidia. Por ejemplo, ya a partir del día 11 de febrero y hasta el 30 de marzo, ellos se deben de abstener de realizar actos públicos proselitistas que vayan a buscar el voto. ¿Por qué razón? Porque aún no han sido registrados como candidatos o candidatas,
y además que no son los plazos de campañas. Las campañas en el estado empiezan el 20 de abril y concluyen el 29 de mayo. Entonces, es importante que lo único que pueden hacer en esos tiempos es tener reuniones internas de sus partidos para cuestiones meramente de organización interna. Todavía no se regula el tema de las redes sociales, consejero presidente. Le pregunto porque nos queda claro el tema de las actividades públicas, pero sabemos el poder de las redes sociales y seguramente muchas de estas personas que aspiran a registrarse a estas candidaturas podrán, o me imagino, o todavía harían uso de sus redes para estar vigentes o estar ahí presentes. Fíjese que las redes sociales no están todavía reguladas de manera completa. Ajá. Sin embargo, sí son objeto de revisión por parte de las autoridades, especialmente en denuncias que se presentan si hemos llegado a detectar el uso de cuentas y han sido sancionados diversos servidores públicos o candidatos en su caso. Entonces, sí hay una regulación, pero digamos todavía no abarca el 100% de lo que debería, y creo que pues este proceso electoral nos va a dar los elementos suficientes para que ya se pueda poner una regulación para que podamos nosotros, respetando la libertad de expresión, sí, el controlar, digamos, eso de las redes sociales. Hablaba ahorita de sanciones, ¿a cuántos o a cuántas personas se han sancionado? ¿Se refiere a este proceso o en pasados? En el pasado se han sancionado. En este proceso, pues aún no hay ninguna persona que haya sido sancionada. Tenemos apenas una denuncia que acaba de ser presentada por actos de precampaña, entonces anticipados de precampaña. Por eso le digo que va a ser muy didáctico este ejercicio, porque ya tendremos elementos para regularlo en un futuro. ¿Quiénes analizan estas denuncias? Nos dice que tiene ya una por actos anticipados de precampaña. ¿Quién analiza o quiénes se encargan de analizarla? Se presentan las denuncias aquí ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y son primeramente analizadas por el área jurídica. Hay una Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos que con una comisión de denuncias se encargan de hacer los análisis de esa denuncia, y ahí hay una serie de elementos que se revisen, que si la procedencia, los momentos, quién la interpone, etcétera, para que pueda la comisión determinar en su caso cuáles son las investigaciones que se van a hacer y si hay medidas, como por ejemplo le digo, si hubiera alguna red social que está utilizándose para atacar a otra persona o denostar al gobierno, etcétera, y solicitar una medida cautelar, le llaman, es decir, que se baje esa información de la página, es la comisión de denuncias quien lo ordena. Pero una vez que concluye con esta investigación de la denuncia, se torna al Tribunal Estatal Electoral, que es el que va a fijar si hay una infracción, primeramente si existe esa infracción, y luego en su caso imponer la sanción correspondiente. Muy bien, del 31 al 4 de abril tenemos entendido es el registro de candidaturas a diputaciones locales y ayuntamientos. ¿Qué sigue después? Después de eso, el instituto tiene un plazo para aprobar esas candidaturas, y aquí lo importante es recordar, Nidia, que no es nada más el registro, por así decirlo, sino que se tienen que cumplir muchas reglas, y una de ellas que es esencial para nosotros, que estaremos observando de manera detallada, tiene que ver con la paridad. Es decir, habrá que revisar que no nada más se hagan los registros, sino que cumplan con la paridad, es decir, la mitad de hombres, la mitad de mujeres, pero también una serie de condiciones que ponemos a través de acciones afirmativas como la diputación indígena, acciones afirmativas a favor de personas en situación de discapacidad, de la comunidad LGBT, etcétera. Entonces, ese es el plazo para el registro, pero nosotros ahí estaremos muy atentos. Y una vez que ya se haga la aprobación de esos registros, empieza el plazo de campaña, que como les decía, es del 20 de abril al 29 de mayo, para que ahora sí las personas que fueron registradas como candidatos o candidatas pues salgan a buscar el apoyo ciudadano, es decir, a pedir el voto para que lleguen a un cargo público. Mientras tanto, nosotros en el instituto pues continuamos con las actividades como la elaboración de las boletas y organización interna para que podamos tener el día de la jornada, el 2 de junio, un proceso electoral ejemplar y que pues con todo listo ya para que puedan. Y ya por último, consejero presidente, y en ese sentido, vimos a mucha gente hacer fila en los módulos del INE de manera reciente en estos días, porque además ya venció en plazo para actualizar su credencial. Esto pues sería buen augurio, esperemos, ¿no? Para el próximo 2 de junio. Fíjese que estaban dando los datos, Nidia. Sí. ¿Qué pasó? Ya tenemos un padrón electoral de más de 100 millones de personas, de las cuales en el listado nominal, que son quienes podemos votar, hay más de 97 millones y medio de mexicanos y mexicanas. Entonces, aquí en Sonora
tenemos un estimado del listado nominal que podemos votar, de aquellas personas que podemos votar, de más de 2.264.000 personas. Es decir, habemos muchos ciudadanos y ciudadanas ya listos para ejercer el voto. Lo que falta es que acudamos todas y todos el día 2 de junio a ejercer ese derecho. Muy bien, pues ahí está la información. De nueva cuenta le agradecemos estos minutos para compartir estos datos tan interesantes con nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Un saludo a todas y a todos ahí, Miriam. Gusto saludarla. Es el maestro Neri Ruiz Arbizu, consejero presidente del IE Sonora, con esta información relativa al calendario electoral del IE Sonora. Aquí en el estado se van a elegir diputaciones locales, se van a elegir también ayuntamientos y en ese sentido pues hay un calendario que determina todas las actividades a cumplir para este proceso.